Hola amigos, nuevamente el abogado Jonathan Shah aquí con ustedes para conversar sobre los cambios en el asilo político que vamos a ver empezando el año 2021. Ahora vamos a hablar de algunas cosas que realmente no son cambios en sí, sino que van a enfocarse mucho más en estas cosas empezando en el 2021. Entonces el cambio no es la norma o la regla, el cambio sería el enfoque que le van a dar a estas cosas. Entonces el día de hoy, como pueden ver aquí abajo en la pantalla, vamos a conversar sobre la habilidad que una persona tiene de reubicarse dentro de su país de origen antes de tener que ir a buscar asilo político en Estados Unidos. Muchos no sabemos que eso tiene que ver con el asilo político, pero es importante poder comprobar que no hay otra parte en su país de origen donde puede vivir y vivir en paz. Así que bueno, vamos adelante con esta información. Bueno, gracias por seguir con nosotros. Como pueden ver aquí en la parte de abajo, vamos a conversar sobre este tema, como decía, la habilidad de reubicarse dentro de su país de origen antes de llegar a Estados Unidos. Entonces vamos a mirar nuevamente esta norma de la Corte de Inmigración y lo que van a hacer a partir del día 11 de enero 2021. En la página... Aquí en la página número 2, habla acerca de esto, y luego en la página número 8 también. Muchos saben que cuando uno llega a la frontera y quiere cruzar la frontera para pedir asilo político, primero le hacen una entrevista. Es como un filtro, una entrevista de miedo creíble. Como parte de esa entrevista de miedo creíble, es importante que las personas puedan preguntar si la persona pudo haber ido a vivir en otra parte en su país antes de venir a Estados Unidos, ¿verdad? Ahora, no lo han hecho mucho en estos años, como que se pierde la importancia, pero aquí la sección número 2, como podemos ver en la pantalla, dice que los oficiales que van a hacer esa entrevista, de acuerdo con estas reglas, necesitan sí o sí poner cuidado, o sea, enfocarse mucho como parte de la entrevista de miedo creíble de que si la persona tuvo la oportunidad de ir a vivir en otra parte de su país antes de abandonar su país. Y eso ni siquiera es parte del proceso de asilo en sí. Es un filtro para ver si la persona va a poder quedar en Estados Unidos y pedir el asilo. Ahora, una vez pidiendo el asilo, el juez necesita enfocarse en otros detalles, otros puntos importantes para ver si la persona realmente pudo haber vivido en otra parte. Aquí, como dice en esta sección en la página 7, internal relocation, dentro de su país pudo haber reubicado su residencia, pudo haber ido a otra parte a vivir, ¿verdad? Les cuento un poco sobre un caso que yo hice al día de hoy en la corte. El juez sí preguntó mucho sobre eso. El cliente mío lo que tuvo que hacer es escaparse de una situación muy difícil. Se fue a un lugar, un negocio de un amigo, y el amigo le dejó esconderse dentro de ese lugar por unos 4 meses. El fiscal trató de argumentar con el juez y decirle que no, pues se ve que la persona pudo ir a otro país dentro de su país y no le pasó nada por 4 meses. Pero el juez decidió no, pues él estuvo ahí escondiéndose, no podía vivir, no estaba viviendo, se estaba escondiendo hasta que tuviera la oportunidad de salir de su país. También en esa situación específicamente, el gobierno que maneja ese país maneja todas las ciudades, todas las partes del país y lo van a encontrar en cualquier parte. No es, por ejemplo, un grupo de delincuentes ubicado nomás en una parte de una ciudad, sino que es un gobierno que maneja todo el país. Entonces el juez decidió que no, que la persona, mi cliente, no tuvo la habilidad de ir a vivir en otra parte del país y entonces le dio el asilo político. Ganamos el caso el día de hoy. Ahora los jueces deben mirar esta lista, dice una lista, pero de cosas que el juez debe mirar. Número 1, tiene que tomar en cuenta, como dice aquí, podemos ver número 1, el tamaño del país, de la nacionalidad de la persona, donde la persona vive habitualmente, o sea, donde es que normalmente vive su país de origen, ¿verdad? Tiene que tomar en cuenta el tamaño. Si vienen de Brasil,
quizás es grandísimo el territorio, el país, muy grande, entonces, o de Rusia también, pues puede, no sé, si viven en Saint Petersburg, no es lo mismo que vivir ahí cerca de la frontera de China, ¿no? Algo así. Entonces, tiene que tomar en cuenta el tamaño del país. Número 2, el lugar donde se llevó a cabo la persecución, ¿verdad? Entonces hay que mirar, por ejemplo, la ciudad, dónde es que la persona fue víctima de persecución en el país, y tomando en cuenta el tamaño del país, hay otro lugar donde puede ir a vivir, ¿no? Número 3, el tamaño, digamos, la habilidad de encontrar a otra persona, o qué tan numeroso es el grupo que están llevando a cabo la persecución. Si es un gobierno, pues obviamente maneja todo el país, como el ejemplo que les acabé de dar en mi caso que tuve hoy con un juez, ¿verdad? Es el gobierno, entonces están en todas partes del país y obviamente tienen muchísima gente que trabaja con el gobierno que pueden encontrar a las personas. Pero si es un grupo, una pandilla local, así nomás en una ciudad, manejan parte de una ciudad, pues quizás uno puede ir a vivir en otra ciudad y estar en paz, ¿verdad? Número 4, la habilidad de la persona de volver a reubicarse, antes a Estados Unidos para poder aplicar para el asilo, o lo que llamamos retención de remoción, ¿verdad? ¿Qué es lo que la persona demostró, como dice aquí, en su habilidad? ¿Qué es lo que hizo para reubicarse a Estados Unidos? Entonces estos factores se toman en cuenta. Muchas veces nosotros tratamos de armar un caso de asilo político hablando sobre estos puntos, ¿no? Por ejemplo, yo trato de mostrarle al juez que mi cliente hizo lo posible. Fue víctima en su ciudad, entonces intentó cambiar de ciudad, se fue a vivir con unos tíos, con unos primos, qué sé yo, en otra ciudad, y todavía grupo de delincuentes lo buscaron, lo encontraron, no lo dejan en paz. Hemos ganado en años pasados casos de mujeres que son víctimas de violencia doméstica. Ahora es más difícil ganarlos, pero en el tiempo cuando los ganábamos, también mostrábamos que los esposos buscaban a las mujeres en todas partes y no las dejaban en paz. Las trataban como si fuese su propiedad, las buscaban en todas las ciudades, por las redes sociales, y por eso tienen que vivir en Estados Unidos, ¿no? Entonces estos son algunos de los factores. Lo importante de este video es tomar esto en cuenta. No es simplemente pues llegar a Estados Unidos, y tampoco es simplemente no haber vivido en otro país y luego llegar a Estados Unidos. Hay que comprobar o demostrar al juez, convencer al juez de que usted no tenía la oportunidad de ir a vivir en otra parte de su país. Es imposible quedar, por ejemplo, en México. Si yo soy de Ciudad Juárez, en la frontera en el norte, yo no puedo vivir en Veracruz, o yo no puedo vivir en Mérida, ¿verdad? Es importantísimo poder comprobar esas cosas. Entonces, bueno, gracias por estar con nosotros el día de hoy en este video. Vamos a seguir compartiendo algunas cosas, pero es importante tener esto en cuenta para poder ganar su caso de asilo político.